Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y sean bienvenidos a esta clase de computación básica. Y en esta ocasión vamos a ver el procesamiento de datos, o también llamado PAT. Ok. Primeramente vamos a ver qué es un dato. Un dato es la representación simbólica de un atributo o característica de un objeto, ya sea numérica, alfabética, símbolos, etc. Vamos a hacer una analogía en nuestra vida diaria. Nosotros somos un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de características. Cada característica de nosotros vendría siendo un dato. Por ejemplo, un dato podría ser el color de nuestra piel, otro dato podría ser nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento, y de hecho nuestra fecha de nacimiento está compuesto por tres datos, que es el día, mes y año. Entonces, como verán, los datos son todas aquellas características o representaciones de un objeto o de una persona o de un animal, o en el caso de computación, pues de un programa, de un texto, de una fórmula, de una presentación, de una diapositiva. Por ejemplo, el video que están viendo es un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque no solamente contiene texto, o no solamente contiene un solo tipo de dato, que en este caso podría ser el texto, puede ser la imagen, podría ser la animación que está en el fondo, podría ser el video mismo. Entonces, son todas las representaciones simbólicas que puede tener de una característica o de algo, de un objeto. ¿Ok? ¿Qué es el procesamiento de datos? Es cómo se va a procesar toda la información, cómo la vamos a visualizar, cómo la vamos a introducir, cómo se va a almacenar. Para ello tenemos tres entidades, que sería la entrada, el proceso y la salida de los datos. La entrada son los insumos que el sistema necesita para trabajar. Por ejemplo, podría ser la computadora, podrían ser libros, podrían ser los ingredientes de una receta. El proceso es cómo se va a ejecutar, cómo lo vamos a realizar para que el proceso sea efectivo. Y la salida vendría siendo todos los resultados de todo ese sistema. Por ejemplo, nosotros todos los días nos lavamos los dientes. Entonces, de entrada, para hacer todo ese proceso de lavado de dientes o aseo bucal, ¿qué necesitamos? Pasta dental, necesitamos un cepillo de dientes, hilo dental y agua, ¿no? Las principales. Esos serían nuestros insumos. El proceso es cómo lo vamos a ejecutar, por ejemplo. Y volviendo al aseo bucal. Pues agarramos el cepillo, le insertamos pasta dental y nos empezamos a cepillar nuestros dientes. Posteriormente con el agua nos los enjuagamos y ya con el hilo dental pues quitamos todo el sarro o toda la comida que se nos haya quedado en nuestro paladar o en nuestros dientes. Entonces, ese es el proceso. Y la salida es el producto, el resultado, que en este caso serían unos dientes limpios y sanos. Entonces, ese es el proceso de datos. Okay. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, vaya la redundancia, las plantas. Las plantas, ¿qué es lo que hacen? Uno de los procesos más importantes es la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es para que se reproduzcan, para que crezcan bien, para que crezcan sanamente las plantas. Entonces, ¿qué necesitan? El sol, el agua, la tierra, el oxígeno, ¿no? Y ese sería como que nuestros insumos o nuestras entradas. El procesamiento es todo lo que realiza la planta para llegar a que reciba los rayos del sol, para que reciba agua, para que la tierra esté humedecida o que no esté tan mojada, etcétera. Entonces, todo ese proceso de fotosíntesis es nuestro proceso
de datos. Y la salida pues sería el resultado, que sería una planta que crezca sanamente, o que dé frutos, o que esté verde, o que reverdezca, ¿no? Otro ejemplo que podría ser sería la empresa, una empresa. Supongamos que nosotros tenemos una tienda de ropa. Entonces nuestras entradas serían pues que nuestro lugar de trabajo, pues que también los insumos, nuestra ropa, zapatos, calzados, etcétera. Entonces, esas serían nuestras entradas. El proceso vendría siendo nuestra labor de venta. ¿Qué medios vamos a ocupar para lograr una venta? Si nos vamos a promocionar en internet, si vamos a tener un local fijo, un local ambulando en algún tianguis o en algún local comercial. Todo ese proceso para llevar a cabo una venta. Y el resultado pues obviamente son las ganancias adquiridas de nuestra empresa o de nuestra tienda de ropa. En computación, ¿qué es lo que en realidad nos importa? Nuestros insumos vendrán siendo como tal la computadora, que el monitor, el mouse, el CPU, el teclado, el internet, el escáner, impresoras, etc. Nuestro proceso sería cómo la computadora y nosotros vamos a comunicarnos. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos con ella a través del teclado, de los distintos insumos nos comunicamos. Entonces la computadora los procesa dentro de su CPU, que ya veremos más adelante que en la tarjeta madre, en el microprocesador que se encuentra en la tarjeta madre, va a procesar toda esa información, la va a traducir al lenguaje de máquina para que la máquina entienda lo que nosotros queremos decirle y posteriormente nos va a devolver un resultado que ya en esta entraría la tercera etapa de nuestro procesamiento de datos, que ya es el resultado de lo que vemos nosotros en pantalla, o que ya imprimimos, o que ya escaneamos, o que ya transcribimos un texto. O sea, todo lo que nosotros vamos a ver en pantalla, o vamos a imprimir, o vamos a guardar, ese sería el resultado de todo nuestro proceso. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el lenguaje los lenguajes de la máquina, o cómo se comunica la máquina? Por medio del código binario que ya hemos visto anteriormente. El código binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras, que sería el 0 y el 1, donde 0 es apagado y 1 es encendido. Entonces, este código ya lo habíamos visto anteriormente, o por lo menos ya habíamos hablado sobre este código. Entonces, este es el lenguaje más básico de la computadora. Es toda la información que tú introduzcas en una computadora se va a convertir a ceros y unos, para que la computadora logre entender lo que tú quieres decirle, para que posteriormente proceses esa información, la almacene y la vuelva a traducir para que tú veas un resultado en lenguaje que nosotros entendamos, que en este caso pues son las letras, los números, los símbolos, las presentaciones, etc. Entonces, la computadora procesa la información por medio de este código binario. Por eso es muy importante que tengan presente esto sobre el código binario. Bien, ahora vamos a ver cómo convierte estos números, estas palabras en código binario. Para no hacérselas tan pesadas, lo único que vamos a aprender a convertir ahorita es puros números. Vamos a convertir de decimal a binario. ¿Cómo hacemos estas conversiones? Se utiliza la división para disminuirla a su mínima expresión, para que obtengamos el lenguaje de máquina o el lenguaje de computadora, que en este caso, por ejemplo, tenemos el 42, queremos convertirlo a código binario y vemos que el resultado es 1, 0, 1, 0, 1, 0. No podemos decir que es 10, 10, 10, o no podemos decir que es 101.010. ¿Por qué? Porque estaríamos utilizando números y estos son códigos. Entonces 1, 0, 1, 0, 1.
0, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Bueno, dirán ustedes, ¿y cómo se realiza? Bien, como vemos en nuestra imagen, tenemos que dividir 42 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque recuerden que es un sistema binario de dos números, ceros y 1. Entonces vamos a dividir 42 entre 2, nos da 21. Y como resultado nos da 0. Volvemos a dividir 21 entre 2, nos da 10, pero nos sobra 1. Ok, volvemos a dividir 10 entre 2, nos da 5 y nos sobra 1. Volvemos a dividir 5 entre 2 nos da a 2 y nos sobra 1. Volvemos a dividir 2 entre 2 nos da 1 y hasta ahí se resume que queda 0. Pero en ese 0 ya, el último 0 ya no lo vamos a contar, vamos a partir del 1. Entonces, todos los residuales, que en este caso están conformados de ceros y 1, esos son los códigos binarios. ¿Cómo los vamos a ordenar? Si se fijan, conforme vamos a, si lo vemos desde la imagen, y es una manera errónea, que inicia con el 0. Inicia la división, o el primer residual que obtenemos es 0, que es la división de 42 entre 2. Pero no, el sistema binario lo vamos a ordenar de izquierda, lo vamos a ordenar de izquierda a derecha, tomando en cuenta el último residuo, que sería el 1, posteriormente 0, después 1, después 0, después 1 y finalizamos con el 0. Entonces así se obtiene el código binario. Si no quedó claro, pues vamos a ver otro ejemplo.